Bueno muchachos, tengan ustedes un cordial saludo. Bueno, en este video vamos a explicar el último punto que nos hacía falta, que era el punto número 6, dibujar una circunferencia. Y bueno, tenemos el literal A, el B, el C y el D. Bueno, vamos a ver el literal A. Nos dice lo siguiente: determinar en qué longitud de arco está comprendido el valor de un radián. Y luego graficar. Bueno, entonces el literal A lo voy a colocar acá. Dice así, literal A del sexto punto. Bueno, dice determinar en qué longitud de arco, está comprendido el valor de un radián. Está comprendido el valor de un radián. Bueno, de un radián. Entonces, chicos, ¿qué debo tener en cuenta? Miren que en la guía acá tengo medida de ángulos de radianes. Entonces, es la medida de un ángulo central de una circunferencia cuya longitud de arco subtendido es igual a su radio. Entonces, eso es igual a un radián. Miren que aquí tengo en la gráfica. Entonces, es decir, que el radio, tanto el radio y el arco de la longitud de la circunferencia, va a ser igual, es decir, que va a tener el mismo valor. Entonces vamos a hacer un ejemplo con un compás. Ustedes trazan aquí la circunferencia, me lo colocan aquí en el punto centro, lo colocan acá y van a trazar una circunferencia. Bueno, aquí la trazan. Sí les recomiendo que para esta guía utilicen compás, y el transportador, bueno, que se les va a ofrecer harto. Bueno, entonces, ¿qué dice? Bueno, voy a trazar el centro de la circunferencia. Recuerden que era este, entonces lo trazo. Centro de la circunferencia. ¿Listo? Bueno, ahí nos queda. Vamos con esta regla para que no me quede acá, me quede recto. Bueno, listo, ahí queda mejor. Listo, chicos, ese es el centro de la circunferencia. Es decir, que si yo mido el radio, recuerden que de aquí hasta acá es el diámetro y la mitad del diámetro es el radio. Entonces sería de aquí hasta acá, hasta este punto iría el radio. Listo. Y ¿qué voy a hacer para medir la circunferencia? Tal cual tengo de aquí a aquí, miren que mide esto. Voy a hacerlo así para que ustedes alcancen a visualizar. Y miren, yo tengo del centro acá esta misma distancia, ¿no? Esta misma distancia, entonces paro el compás y la mido aquí. Es decir, que me va a dar en este punto, ¿verdad? La misma distancia. Debe tener la misma distancia. Bueno, entonces vuelvo y hago lo mismo. Miren que si yo coloco acá el punto y acá me da, ahí no se alcanza a ver, ahí mejor. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Cogí aquí y luego lo coloco en la misma distancia y me da acá. ¿Listo? Entonces ese sería el arco de la circunferencia. Este pedacito de la circunferencia sería el arco, ¿verdad? ¿Y por qué me da aquí? Porque ya miramos que es la misma distancia, ¿sí? Entonces, como es la misma distancia del radio y el arco de la circunferencia y el arco, entonces en este caso pues ustedes le pueden colocar más grande la circunferencia, les puede valer 8, 10, ¿sí? Pero si vale el radio 8, el arco también debe valer 8 porque es la misma distancia. Si vale este 5, este también debe valer lo mismo. Bueno, en este caso yo sé que como tienen la misma distancia, pues les voy a contar aquí en este caso los cuadritos. Pueden ustedes utilizar también una circunferencia más grande y cuentan los cuadritos. Yo lo hago aquí en esta circunferencia, entonces me da 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a decir que el radio es equivalente a 5. Bueno, entonces por ende, pues acá también me va a valer 5 porque fue la misma distancia. Incluso puedo contar los cuadritos. Bueno,
Entonces miren, aquí es 1, 2, 3, 4 y termina aquí en el 5, ¿verdad? Entonces, como tiene la misma distancia el arco, va a ser lo mismo, va a ser 5. Bueno, entonces va a ser igual a 5, entonces yo voy a hacer arco, es igual a 5, es 5 y radio es igual a 5. Arco sobre radio, entonces el radio es 5 y eso me equivale a 1, y como es 1, entonces sería un radián. A eso hace referencia. Si yo cojo cualquier número que tenga el radio, si tiene acá 8, debe también tener la misma distancia acá de 8 del arco. Si mide 10 el radio, acá en el arco también debe medir 10. Si por ejemplo mide 12 el radio, en este pedacito de aquí de la circunferencia que está con morado, también debe medir 12 y ya les da, en este caso tengo 5 de arco y 5 de radio, deben ser lo mismo para que sea igual a un radián. Y aquí está el un radián. Bueno, ese con respecto al literal A. ¿Listo? Con respecto al literal A. Vamos a ver el literal B. Bueno, chicos. Perdón, se me olvidaba algo importante. Aquí, donde me dio el trocito del arco, bueno, debo tener en cuenta que fue acá, ¿bueno? Dejémoslo ahí. Pero lo que sí debo tener en cuenta es que siempre que es igual a un radián, un radián equivale a 57,293. Algunos lo aproximan a 57,3. Pero un radián equivale, bueno, por acá le pongo equivale a 57,296 grados, ¿sí? Eso ya es, digamos, un valor estándar. Equivale a 57,296 grados. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Que en este caso, el ángulo de la circunferencia es igual al radio, el arco de una circunferencia, que es este trocito, es igual al radio de la circunferencia para que sea igual a un radián. Y un radián, por definición, equivale a 57,296. Entonces voy a corroborar ese valor. Si quieren, lo pueden hacer así. Entonces, miren, si ustedes corroboran, aquí les da, bueno, coloquemos aquí el punto centro, entonces van a ver que les da como cerca al 60, mire, 57,296. Bueno, pero ese es un valor estándar. Bueno, que siempre cuando sea igual un pi radián va a ser igual a 57,296. Bueno, aquí es un pi radián, ¿no? Un pi radián y aquí también un pi radián. Bueno, un pi radián. Acá arriba lo voy a colocar. Un pi radián. ¿Cierto? Un pi radián es igual a la misma, el radio, el mismo valor del radio sobre el arco de la circunferencia. Bueno, entonces vuelvo y repito, el arco de una circunferencia es igual al radio de la circunferencia. El arco de una circunferencia es igual al radio de una circunferencia. Si aquí mide 5, acá también me debe medir 5. Bueno, chicos, eso con respecto al primer punto. Vamos para el segundo punto. Dice así, literal B. Dice, determinar la longitud de un arco cuando teta es igual a 150 grados y graficar. Bueno, entonces ahora literal B me dice determinar, lo voy a hacer acá porque si no, no alcanzan a visualizar bien. Bueno, vamos con el literal B. Dice así, determinar la longitud de arco, entonces lo voy a copiar acá, determinar la longitud de arco, cuando teta es igual a 150 grados. Esa es la expresión de teta, ¿no? Teta. Bueno, ese es el ángulo teta. Cuando teta es igual a 150 grados. Y vamos a graficar. Bueno, entonces, vamos a graficar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Nuevamente trazamos una circunferencia.
me lo voy a hacer acá, cojo un punto centro, en este caso lo voy a coger aquí y trazo una circunferencia. Bueno, listo, entonces ya está la circunferencia, ese es el punto centro, trazo la recta. Bueno, y voy a medir 150 grados, entonces mido 150 grados, donde queda, perdón, 150, sí. Entonces me queda, miren que aquí está 150, entonces, perdón, aquí está 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Me queda más o menos por aquí. Miren que aquí yo bajo aquí el puntico de 150 y me queda por este lado. Entonces lo voy a marcar con otro color. Bueno, ahí aparece que queda el ángulo de 150 grados. ¿Qué fue lo que hice? Ubiqué el transportador y bueno, aquí está 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Queda más o menos por aquí y tracé la semirrecta. Bueno, entonces ahí termina el ángulo de 150 grados. Entonces, ¿qué hago para determinar que hago el ángulo que me indica que va y llega hasta acá? Hago una flechita. Hagan esa flechita porque ese es el ángulo que les va a indicar que es el ángulo teta de 150 grados. Chicos, un ángulo, aquí hace referencia que es un ángulo en posición normal. ¿Por qué en posición normal? Porque sale del eje X, ¿no? Recuerden que este es el eje X. Bueno, pero aquí voy a colocarle los valores en el ángulo centro. ¿Por qué en el ángulo central? Porque está en el centro de la circunferencia. Le voy a colocar la letra O, acá le voy a colocar la letra A, que es donde termina del centro al borde de la circunferencia. Le voy a colocar literal la letra A y le voy a colocar acá donde termina 150 grados la letra B. Bueno, entonces aquí ya tengo la circunferencia, ya tengo trazado el ángulo teta de 150 grados. Siempre que este ángulo teta salga de aquí, ubíquelo, que si van a ubicar 120, bueno, queda por aquí, entonces háganle en la flechita donde sale el ángulo que van a ubicar, en este caso que es 150 grados. Y cada vez que salga de este eje X, de este eje X, significa que el ángulo está en posición normal, porque puede salir del eje X pero hacia abajo, o sea, así, ¿sí? En este caso sale hacia arriba son los positivos, si saliera hacia abajo serían los negativos, pero en este caso cuando sale hacia arriba es que está el ángulo en posición normal, que salga del eje X, bueno, y aparece aquí, aquí ubico 150 grados, entonces el ángulo teta es igual a 150 grados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo debo medir? Longitud de arco. Miren que lo que me están pidiendo a mí es la longitud de arco, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar la fórmula de la guía. En la guía, la longitud de arco me aparecía la siguiente fórmula. La voy a hacer acá. Entonces, la fórmula era longitud de arco es igual a radio por teta. Por teta no, por ángulo. Este ángulo siempre debe estar en radianes. Siempre debe estar en radianes. ¿Sí? No lo puedo colocar en grados solamente, sino en radianes. Debe estar en radianes. Bueno, este ángulo teta, bueno, ¿qué parece? Entonces, esta es la fórmula de longitud de arco. Bueno, la voy a aplicar. Entonces, como el ángulo está a 150 grados, está en grados, lo debo pasar a radianes. Bueno, 150 grados lo voy a pasar a radianes. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Recuerden que vamos a hacer por factor de conversión.
Entonces 150 grados. Para yo cancelar siempre debe ir en la parte del denominador grados y grados. Entonces, ¿cuánto me habíamos dicho que equivale a un pi radian? Por definición equivale a 180 grados, ¿no? Eso lo habíamos dicho en los anteriores videos, que un pi radian es igual a 180 grados. Entonces aquí ya puedo cancelar grados con grados, cancelo y me queda igual a 150 por 1, miren que es multiplicación, multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. 150 por 1, 150 grados, perdón, 150 pi radianes. Ya no iría a grados porque ya los cancelé. 150 pi radianes sobre 180, no queda nada, 180 solo porque el grado ya también ya se canceló. Bueno chicos, entonces aquí le pueden sacar, si quieren le pueden sacar la décima, cancelan los dos, es un 0 que está arriba, un 0 que está abajo, se puede cancelar y entonces me queda 15 sobre 18, le saco la tercera, 15 dividido entre 3 me da 5 pi radianes, cancelé el 0, ¿no? Hay un 0 arriba, un 0 abajo, lo puedo cancelar. 5 pi radianes, le saco la tercera y me da 5. Y a 18 le saco la tercera, me da 6. Bueno, 5 sextos pi radianes. ¿Listo? Y entonces este ya está expresado, 150 grados, ya está expresado en radianes. Mire que aquí lo expresé en radianes. Bueno, ya está expresado en radianes. Entonces ahora sí aplico la fórmula. Entonces aquí aplico longitud de arco es igual a radio por el ángulo. Bueno, por el ángulo. Ya puede ser ángulo teta, ángulo alfa, bueno, por el ángulo. Pero este debe estar en radianes. Por eso fue que convertí de 150 grados, lo pasé a radianes. Bueno, entonces longitud de arco es igual a radio por el ángulo. Entonces, aplico longitud de arco es igual. ¿Cuánto me equivale el radio? Chicos, aquí en el radio no hay un valor, entonces yo lo voy a sacar. ¿Cómo lo voy a sacar? Voy a medir los cuadritos. ¿Cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5. Para este caso voy a decir que el radio es igual a 5. Bueno, eso me va a equivaler al radio. Entonces 5. Pero si se hace más grande la circunferencia, pues le pueden poner 8. Bueno, eso es como para ubicarse en los cuadritos. Bueno, 5 por el ángulo. ¿Cuánto nos dijo que era el ángulo? No lo puedo expresar en grados, sino en pi radianes. Entonces me queda 5 sextos pi radianes, ¿verdad? Listo. Ahí ya tengo 5 sextos por pi radianes. Ahora, ¿qué es lo que hago? Entonces, longitud de arco es igual, es una multiplicación. Recuerden que aquí le puedo agregar un 1 y multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Multiplicación de fraccionarios. Entonces, 5 por 5, 25 y 1 por 6, 6. 25 sextos de pi radianes, ¿verdad? Entonces, ahora sí, longitud de arco es igual, bueno, este pi radianes, este pi está multiplicando. Entonces, ¿cuánto habíamos dicho que equivale pi? Aproximadamente pi equivale a 3,14. Entonces, aquí le voy a colocar 3,14, 16, ¿no? Es igual es 15, bueno, y se puede aproximar a 3,14, 16. Y aquí bajo 25 dividido entre 6. 25 dividido entre 6 y multiplico 25, aquí 25 dividido entre 6 me da 4,16, ¿verdad? Entonces longitud de arco 25 dividido entre 6, 4,16, ¿verdad? Y multiplico por el pi. ¿Cuánto habíamos dicho? Miren que lo único que hice fue reemplazar el valor de pi y lo bajo. Pi me equivale a 3,1416 y multiplico por el pi, que es 3,1416.
Entonces la longitud de arco, ¿a qué me equivale? La longitud de arco a la multiplicación de 4,16 por 3,1416. Entonces, ¿cuánto me equivale? Hago la multiplicación y me da 13,06. Como estamos hablando de longitud, pues aquí este radio está en metros, ese también iba en metros, y acá 25 quedan metros, acá quedan metros, este va en metros y me queda en metros la respuesta, porque estamos hablando de longitud. Entonces la longitud de arco es igual a 13,06 metros. Bueno, es decir que todo este pedazo de la circunferencia, todo este pedazo, la longitud me equivale, este pedacito de la circunferencia, la longitud me equivale a 13,06 metros, ¿verdad? A eso me equivale la longitud del arco. Entonces, muchachos, la longitud del arco aquí es igual a 13,06 metros. Es decir, que la longitud del arco comprendido entre el ángulo de 150 grados es 13,06 metros. Cada vez que hablemos de longitud, es lo que está por fuera. ¿Cuánto mide? Si hablamos de área, ya va a ser lo que está dentro de la circunferencia que aparece ahí, lo que está aquí. Si estuviéramos hablando de área, fuera lo que estuviera dentro. Pero como estamos hablando de longitud, es lo que aparece por fuera de la circunferencia. ¿Cuánto mide? Bueno, vamos a ver el literal C. ¿Qué me dice el literal C? Dice, determinar el área del sector circular cuando θ equivale a 120 grados. Aquí ya voy a encontrar el área del sector circular, cuando θ es igual a 120 grados y graficar. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a ver cuando, vamos a hacerlo en otra hoja. Entonces el literal C dice así, literal C, bueno, yo lo voy a copiar. Determinar, dice, determinar el área del sector circular, el área del sector circular, cuando θ es igual a 120 grados. Bueno, entonces vuelvo y trazo una circunferencia, para calcular ahora el área del sector circular. Ya no me dice la longitud, que es lo que está por fuera de la circunferencia, sino que me dice que el área, y el área sí es lo que está dentro de la circunferencia. Bueno, aquí trazo la circunferencia. ¿Listo? Aquí está la circunferencia, este es el centro. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a trazarle acá la recta y vamos a ubicar el ángulo de 120 grados. Bueno, entonces ya la trazo acá y voy a hacer el ángulo de 120 grados. Bueno, entonces acá ubico 120 grados con el transportador para mirar dónde me da 120 grados, y miren, aquí trazo el centro y cuento. Entonces lo mismo, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Entonces me da por aquí y trazo la recta donde me da el ángulo de 120 grados. ¿Listo? Como me da ahí, recuerde que es un ángulo en posición normal, sale del eje X, entonces le hago la flechita que sale de aquí, del eje X, y llega hasta el ángulo de 120 grados. Es decir, que este ángulo θ es igual a 120 grados. Bueno, a 120 grados. Lo que voy a averiguar o necesito averiguar es el área, lo que está dentro del área, dentro de la circunferencia, es decir, todo este pedacito que aparece en los 120 grados. Eso es lo que yo necesito averiguar, y ese es el área. Bueno, pues ahí queda
Ahí ustedes lo sombrean mejor, que es el área, que es lo que yo necesito averiguar. Bueno, ustedes lo hacen allá más bonito, con otro color, bueno. Pero en sí es lo que yo deseo averiguar, es lo que está dentro de la circunferencia. Cuando yo deseo averiguar lo que está dentro de la circunferencia, es el área. Lo que está por fuera, que acabamos de realizar, es la longitud. Pero en este caso es el área. Bueno, entonces voy a colocarle aquí el ángulo centro. Porque el punto centro, porque sale del centro de la circunferencia. Lo voy a denominar O, y del centro de la circunferencia al borde de la circunferencia lo voy a denominar A, y del borde de la circunferencia hasta el ángulo lo voy a denominar B. Bueno, solamente como para ubicarme. Listo, chicos, ahora deseo averiguar área. Entonces el área, recuerden que por fórmula, esta es la fórmula, ¿sí? Si me revisaron la guía, la fórmula del área es igual a teta sobre 2. ¿Listo? A ángulo sobre 2. ¿No? ¿Qué ángulo? Bueno, también lo expresan así, como si fuera el ángulo teta, pero es ángulo sobre 2 por el radio al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque vamos a hablar de área, y el área siempre va al cuadrado. Bueno, área es igual, reemplazo. Aquí al reemplazar no puedo utilizar la fórmula porque este ángulo debe ir en radianes. Debe ir en radianes. Siempre debe ir en radianes. Es decir, que en grados no lo puedo expresar. Entonces, como debe ir en radianes, no puedo aplicar la fórmula. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo hacer lo siguiente. Como no puedo aplicar la fórmula, entonces hago... primero paso 120 grados, lo debo pasar a radianes, ¿verdad? A radianes. Como lo debo pasar a radianes, debo realizar la conversión, y después ustedes ya aplican lo que es fórmula. Bueno, eso sí se los voy a dejar a ustedes para que lo realicen. Bueno, y ya aplican la fórmula, 120 grados, lo pasan a radianes. Después de que lo pasan a radianes, hacen la operación. Lo que les den radianes lo dividen entre 2, y el radio que les dé aquí, acá les puedo recomendar que cojan 5 también, porque mire, 1, 2, 3, 4 y 5, que cojan 5, pero en el momento de reemplazar deben elevar el 5 elevado al cuadrado, es decir, 5 por 5, 25. Y después de que estén radianes, operan y ya pueden hacer ley de la oreja, multiplicado por 5 elevado a la 2 les va a dar 25, y ya realizan la operación, y ahí les va. Después recuerden que no pueden dejarlo solamente por pi, reemplazan el valor de pi, 3,1416, multiplican por 3, es decir, les queda la multiplicación de lo que les den radianes por el radio, que les va a dar, en este caso les estoy dando radio de 5 elevado a la 2 por 25, y después multiplican por pi radianes, ¿sí? Lo que les dé multiplican por pi radianes, lo que les dé después de multiplicar 5 elevado a la 2, que les va a dar 25, lo que les dé de la operación con pi radianes, y reemplazan la fórmula. Bueno, y después ya recuerden que el área les va a dar en metros cuadrados, el resultado les va a dar en metros cuadrados, ¿sí? Entonces hasta ahí les ayudo. Bueno, acá les voy a explicar. Bueno, aquí recuerden que ustedes ya saben cómo pasarlo a radianes, lo mismo que el anterior. Aquí 120 grados equivale, entonces 180 grados equivale a un pi radian, cancelo grados con grados, y aquí el resultado que les dé. Ese resultado que les dé aquí van a reemplazar en la fórmula. Área igual al ángulo sobre 2 multiplicado por radio al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto les da área? Igual lo que les dé aquí en pi radianes. Listo, aquí lo colocan, dividen entre 2, aquí les va a dar un fraccionario, entonces pueden hacer ley de la oreja. Listo, aquí les agregan un 1 del fraccionario que les dé, pues hacen la ley de la oreja aquí y así, ¿verdad?
¿listo? Y hacen ley de la oreja y ahí ya lo que les dé, aquí les da un fraccionario y el fraccionario les va a dar pi radianes por elevan el 5 elevado a la 2 porque es radio al cuadrado. Miren que acá está, es 5 elevado a la 2 y como estamos expresándolo en metros va a ser metros cuadrados. Bueno, en área, entonces área va a ser igual, entonces multiplican, miren que aquí les va a dar 25, aquí lo que les dé el fraccionario sobre 5 por 5, 25 metros al cuadrado por pi radianes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Multiplican, aquí le pueden agregar un 1, multiplicación de fraccionarios, lo que les dé aquí de pi radianes y ya les da un valor en metros cuadrados después de multiplicar, y después de que les dé multiplicar, multiplican por pi y ahí ya aproximan este valor, lo dividen y multiplican por pi. ¿Cuánto era pi? 3,1416. ¿Listo? Y ahí ya lo que les dé el resultado. ¿Listo, muchachos? Ahora vamos con el literal D. ¿Listo? Con el literal D dice así. Dice, vamos por el literal D, dice así: hallar el número pi en la circunferencia dibujada. Entonces dice, hallar el número pi en la circunferencia dibujada. ¿Listo? Listo, ahí realizan igual una circunferencia. Listo, realizan una circunferencia y ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, aquí voy a realizar una circunferencia más grande. Bueno, ustedes también la realizan allá. Entonces hagámosla acá. Realizan la circunferencia. Listo, la voy a hacer más grande. Realizan la circunferencia. Listo, realizan la circunferencia y lo que van a hacer, bueno, aquí igual lo mismo. Cogen el centro, que es el centro que ya lo había ubicado. Entonces acá hago la circunferencia y la trazo. ¿Listo? Entonces lo mismo voy a hacer, voy a trazar del centro hasta el borde de la circunferencia. Voy a denominar el punto 0 al centro de la circunferencia y el punto al borde la letra A. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Mido cuánto me equivale de aquí a aquí el arco. Entonces es esta distancia, esta misma distancia la voy a colocar acá y aquí sería 1,